una alegría de poder verles en la disposición de querer escuchar la palabra de Dios. Bueno, espero que puedan tener su atención por unos minutos para escuchar el mensaje, 1 y 2. Quiero que en algunas cosas, hacerlo participativo, que estén en disposición de participar, como metámonos en lo que estamos viendo y disfrutemos de este tiempo que es para Dios. Para quienes no, en el Zoom o entre nosotros, no esté en línea de lo que hemos estado hablando, venimos hablando de lo que la fe hace en cada uno de nuestros corazones y especialmente estamos viendo la vida de David, que todos leímos que Dios dijo de David que él tenía un corazón como el de él, pero no conocíamos mucho del proceso que David tuvo que vivir para poder desarrollar esa fe. Entonces hemos estado viendo muy de cerca el proceso que él tuvo y han sido cosas pues sorprendentes, que anteriormente lo veíamos como, uy, sí, el superhéroe y el superhombre y rey allá, y ahora verlo más cerquita, más real, más como somos, uy, es que también tuvo, eso ha ayudado un poco a soltarnos, pero a la vez de poder ver que podemos desarrollar una fe puesta por Dios en nuestros corazones. Entonces, es el objetivo, el título de hoy, ya lo había dicho Andrei, por la fe el sufrimiento te lleva a conocer a Dios. Ahora, cuando escuchas un título como esos, ¿qué piensas? Y si hay alguien, por lo menos dos que compartan, sería muy bueno. O sea, estás sufriendo, pero decides tener fe y solo ahí puedes conocer a Dios. Sí, Dago. Yo, lo primero que me dio en la cabeza fue Hebreos, donde dice que sufriendo aprendió lo que es la obediencia, a pesar de tener. 5:7. Entonces, creo que es totalmente así, o sea, yo a veces creo que es necesario el sufrimiento, es necesario. No, yo que quiero tener todo el tiempo, no quiero sufrir, pero pienso que es en los momentos donde más he crecido, donde más mi fe se pone en Dios. Ok, Marta, gracias. Si no se sufre, no hay crecimiento en mi caso. Cuando está el sufrimiento, puedo ver qué tan frágil soy y cuánto necesito depender de Dios. O sea, que realmente mi único refugio, que mi único, como decía el Carlos, sea Dios. Si no hay así, entonces. Ok, gracias. En mi caso yo lo leo, sí, en mi caso yo lo leo y dice, por la fe el sufrimiento te lleva a conocer a Dios. Y si soy real, algo que desde muy chico me acompañó hasta hace algún tiempo es que mi reacción frente al sufrimiento o el dolor es de huir. Eso como que lo evito a como dé lugar. Pero cuando dice que en el sufrimiento me lleva a conocer a Dios, es como, ¿en serio? Como que da esperanza. O sea, ok, si sufrir me lleva a conocer a Dios, como que por lo menos me lleva a ya no quiero salir corriendo. Sí, René. No, tenía la idea de que en medio del sufrimiento, la vida, lo primero que uno está en su vida, está trabajando, pero cuando pasa una dificultad, como tú dices, es cuando, sí, buscamos de Dios, y no buscar de Dios en cualquier parte, de orar, de las escrituras, de buscar a Dios. Yo creo que eso es lo que nos lleva a conocer de Dios. ¿Dónde está para poder esperar? Y es una realidad que en esos momentos de dolor y sufrimiento como que somos más vulnerables, ¿no? Somos más sensibles, como que paramos un momento el afán o la carrera que llevamos y podemos ver lo que corriendo no podemos ver. Entonces, creo que tiene mucho sentido. Edilberto había dicho la semana pasada que podían leer el Salmo 18. Espero que si lo hiciste ya tienes idea de lo que ahí hay, pero algo que pude ver en mi caso es que lo leí varias veces, lo escuché otras tantas, y me parecía una cosa como al revés y como revuelta, como que no agarraba mucho. Entonces llegué a la conclusión que no es fácil de entender. No sé qué vieron ustedes. Pero quiero compartirles algo muy simple, tal vez, pero que creo que tiene un contenido muy profundo. Para ello, entonces, oremos. Señor y Padre Santo, te damos muchísimas gracias una vez más por la oportunidad que nos brindas de tener vida, salud y este tiempo apartado para escuchar tu voz. Tú conoces más que nadie quiénes somos, dónde estamos, cómo pensamos,
y cómo hemos vivido, Señor. Te rogamos que en este caminar de aprender a tener fe, y especialmente en los momentos difíciles, podamos tener la sensibilidad para escucharte, para creerte, Señor, y para experimentar eso que tú eres. Eso que como cuando leemos el libro de Job, vemos que después de que te escuchó atentamente, simplemente dijo que había escuchado de oídas, pero no sabía quién eres tú. Te rogamos, Señor, que también nuestra actitud sea similar y que al escuchar tu palabra podamos encontrar esa esperanza que necesitamos para salir determinados a experimentar tu presencia, tu poder y tu compañía permanente que tienes. Guíanos, pues, Padre Santo. Te rogamos que encuentres en nuestros corazones humildad para que tu palabra pueda hacer lo que ella sabe hacer. Te lo rogamos y lo ponemos en tus manos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús. Amén. Las 2 semanas anteriores vimos que como la parte más oscura de la vida de David, ¿verdad? Cosas difíciles de vivir, difíciles de tragar, digámoslo así, porque son cosas que cuando de alguna manera, tal vez no en la misma dimensión, nosotros hemos vivido y sabemos lo difícil que es estar ahí. Sin embargo, es un hombre que le cree a Dios. Entonces, recordamos que estamos viendo el proceso, una vez más, repito eso, del desarrollo en la manera como Dios forja el corazón de David para hacer de él el hombre que Dios ha querido, para el cual nos ha tenido referencia y muy similar de lo que habla del Señor Jesús. Pero vayamos al Salmo 18. Salmo 18 en el 1 dice, iniciando, dice que es un salmo de David, siervo del Señor, dedicado al Señor. La letra de esta canción fue puesta o dicha o expresada por él cuando lo libró del poder de su enemigo Saúl y de todos sus enemigos. Entonces, podríamos pensar que es un momento donde hay como calma. Pero el hecho de que expresa lo que vamos a leer es algo, de mi parte pienso que es especial. Dice, versículo 1, ¿cuánto te amo, Señor? Fuerza mía. Estoy leyendo la versión, una versión internacional, si tiene una versión diferente, creo que dice un poquito al contrario, pero es lo mismo. El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador, es mi Dios, el peñasco en que me refugio, es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Cuando tú lees esos 2 versículos, ¿qué es lo que viene de primero a tu mente? ¿Qué pasa por tu mente? Y en eso quiero que lo compartan unos dos, si es posible. Andrei. Yo creo que ahí, como decía al principio, donde me puedo refugiar cuando tengo más dolor en mi corazón. Porque cuando voy a Dios, Él no va a estar con el dedito señalando los resultados, sino decidiéndome. Yo quería ver si es un punto para hacerte, para reformarte. Es cierto que lo veo de esa forma. Ok, gracias. Sí, Jenny. Me gusta aquí donde dice mi libertador, y me pongo a pensar en la gente que está en la cárcel, por ejemplo, que pareciera que la falta de libertad es solo estar en una cárcel, pero a veces hay cosas que nos hacen esclavos. Y cuando pienso en mi libertad, siento que Dios me ha permitido vivir cosas en las que he aprendido cómo a soltarme, entonces me he sentido libre. Y siento que sí aplica. Ok. ¿Uno más? Sí, Diana. Y obviamente es como una palabra como mucha terapia. Cuando uno está pasando una situación de preguntas ahora que los niveles difíciles, los momentos difíciles, pero yo verdaderamente creo que era el tanto, porque realmente muchas veces cuando pasan tantas situaciones uno
obra y piensa, pero con yo creo que como que sienten la cabeza y que trae tirando, pero va a poder acá, acá, ustedes van es muy interesante. Ok, ahí paramos. Pero por ejemplo, cuando dice el peñasco en que me refugio, ¿cómo llegamos a un peñasco? O sea, ¿en qué situación estaría para verlo como un peñasco? Ahora sí, Bueno, no recuerdo bien durante cuántos años fue perseguido él con su grupo de malhechores, digamos. sí. Creo que fueron más o menos 10 años de persecución donde lo buscaban, donde él constantemente estaba escondiéndose en cuevas, en cavernas, en peñascos, en rocas. Y de una u otra forma, él ya no veía como una protección algo físico, sino era Dios, era su peñasco, era su roca, era su libertador, porque estaba siendo perseguido para ser asesinado constantemente. Él tenía ese tipo de persecución. Yo pienso que el sufrimiento ha sido muy diferente. Hay sufrimientos donde la gente tiene pérdidas o su salud. Yo pienso que en parte, tal vez lo demás es la parte sentimental, romántica, amorosa, ¿sí? Donde me ha llevado realmente a decir, si Dios no me libra de eso, si Dios no me protege, estoy totalmente al descubierto. Ok, ese es un punto interesante. El sufrimiento no es igual para todos. Tal vez sean las mismas cosas, pero siempre van a ser en momentos distintos, diferentes, y la reacción, o tanto suya como de la situación, aunque es muy parecida, es diferente a la de los demás. Entonces es algo muy en común. Y me hacía pensar, analicémoslo físicamente. Peñasco es como cuando tú estás a la orilla del mar, tal vez, y ves que viene esa ola impresionante, y tú, ¿qué es lo único que le queda pensar en hacer? Tienes un peñasco al frente, pues subir, ¿no? Y cuando tú subes y ves, llegó el agua hasta cierta altura, es como, oh, mi peñasco que me libró. Pero para ello, para llegar a esa conclusión, no sé si tú lo pensaste después de leerlo, ¿cómo es que David llega con todo ese montón de conclusiones en su forma de ver a Dios? Recordemos que estamos viendo todo el proceso de su vida, ¿no? Eso no fue como que hoy oré y de una vez vi esto, sino que ha sido un paso a paso, un día a día, situaciones diferentes, y él llega a esa conclusión. Entonces, hablábamos con alguien y pensábamos, el Salmo debió ser escrito como al contrario. Si yo lo hubiera escrito de la siguiente manera. Después les digo. Versículo 3. Invoco al Señor que es digno de alabanza y quedo a salvo de mis enemigos. No sé cómo dicen algunas versiones que ustedes tienen. Esta dice invoco, otras tienen llamé, otras dicen clamé. ¿Cuándo clama uno? Cuando estás desesperado, cuando estás angustiado, cuando ya estás al límite. Ahí hay clamor. Esto es muy importante, porque dice, ahora me perdí, 3, invoco al Señor. En otra versión, clamo al Señor. Clamar al Señor. Y vamos a ver por qué les digo que yo lo hubiera escrito al contrario. Versículo 4 dice, los lazos de la muerte me envolvieron, los torrentes destructores me abrumaron, me enredaron los lazos del sepulcro y me encontré ante las trampas de la muerte. Si yo hubiera escrito este salmo, hubiera escrito estos dos versículos serían los primeros, para luego describir que a partir de esa experiencia en este estado, pude experimentar lo que Dios fue para mí y ahora Él es esto para mí. ¿Sí lo ven? Pero no, lo tenemos al contrario. Él llega a esa conclusión o a esas conclusiones que leemos en los primeros 3 versículos de lo que Dios es para él por estos 2 versículos. Los lazos de la muerte me envolvieron. Entonces, ¿tenemos la idea de cómo funciona un pulpo? ¿Sí o no que agarra algo con este y si se zapa con el otro? Y es una manera, yo creo que una presa de un pulpo soltarse, obviamente que sea el tamaño que lo pueda agarrar, es difícil, ¿no? Lo fijo es que se lo come.
es como él expresa que ve la destrucción, la muerte hacia él, porque dice, los lazos de la muerte me envolvieron, los torrentes destructores me abrumaron, me enredaron los lazos del sepulcro y me encontré en las trampas de la muerte. Llegar a este tipo de descripción. Ahora, cuando tú lees eso, y lo digo por experiencia propia, tú vas leyendo y es como, wow, y lo primero que empiezas a pensar son cosas externas, de cómo te libra de esto, de cómo de esto, de cómo es. Pero él está hablando de lo interno, él no está hablando de lo de afuera, él está hablando de internamente se vio así frente a la muerte, él vio la muerte de esa manera sobredimensionada a comparación de lo que él era. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Por lo tanto, llega a un punto en el que dice, versículo 6, en mi angustia, invoqué al Señor, clamé a mi Dios y Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. Yo no sé si en los momentos oscuros que tú has vivido, has experimentado eso. El verse como no es fácil de zafarse de los tentáculos de la muerte, de las trampas que pone. Y llega un punto en el que se siente uno tan agobiado que es como, aquí muero. Pero luego clama al Señor. ¿Y de qué manera lo ves? Entonces, lo que estamos viendo hoy es algo más desglosado. Tenemos un panorama ya abierto de lo que es la vida de David, pero estamos ya viendo cosas puntuales en este punto que son difíciles de entender por lo externos que somos. Entonces, cuando él está hablando acá, no está hablando del problema de no tener dinero, el problema que es que me van a matar, no. Él está hablando que se logra ver que la muerte es un enemigo invencible para él y no tiene salida. No solo es invencible, sino que tiene una astucia para ponerle unas trampas difíciles de identificar. Dice, y me encontré ante las trampas de la muerte. Yo no sé qué tipo de trampas tú has identificado. ¿Cuándo tú pones una trampa? Pensemos en los ratones. ¿Todos conocemos la trampa de ratón? ¿No? ¿Dónde tú pones una trampa? Donde consideras que pasa el enemigo, que en este caso es el ratón. Y no solo eso, sino que le pone, la adorna con cosas atractivas, con cosas de olor que le guste, que llegue ahí como fijo, ahí va a estar. Bueno, esa es la muerte. La muerte tiene esa característica con cada uno de nosotros. Ella nos conoce mejor que nosotros y tiene una forma, una sutileza de ponerte el bocado con la trampa que no ves que es una trampa. Y de eso es que David está hablándole a Dios. He descubierto eso que es difícil y solo tú me salvas. Dice, clamé en mi angustia al Señor y él ve una reacción inmediata. No sé si lo logran ver ahí. Pero a mí me sorprende de ahí en adelante. ¿Los tengo o ya los perdí? Porque él reconoce su debilidad para defenderse de ese enemigo mortal. Acude a Dios. Y no sé si han leído a Abacú, pero Abacú llega en una actitud de reclamación a Dios por cosas injustas que considera y cree que Dios no es así. Y se las expone y queda atento a lo que él le dice a Dios, porque él le va a contestar. Pues David está haciendo lo mismo. Entonces, versículo 7. Esto es como un poema. Y yo no sé si cuando tú leíste el Salmo, viste algo como esto. Dice, versículo 7. Cuando él, según David, escucha y ve que Dios oye su clamor, empieza a describir la reacción de Dios en pos de ir a auxiliarlo. Y empieza diciendo, versículo 7,
La tierra tembló, se estremeció, se sacudieron los cimientos de los montes, retemblaron a causa de su enojo. Por la nariz echaba humo, por la boca fuego consumidor, lanzaba carbones encendidos, rasgando el cielo, descendió, pisando sobre oscuros nubarrones, montado sobre un querubín, surcó los cielos y se remontó sobre las alas del viento. Hizo de las tinieblas su escondite y de los oscuros y cargados nubarrones un pabellón que lo rodeaba. De su radiante presencia brotaron nubes, granizos, carbones encendidos. En el cielo, entre granizos y carbones encendidos, se oyó el trueno del Señor. Resonó la voz del Altísimo. Lanzó sus flechas, sus grandes centellas, dispersó a mis enemigos y los puso en fuga. A causa de tu presencia, oh Señor, y por el resoplido de tu enojo, las cuencas del mar quedaron a la vista. Al descubierto quedaron los cimientos de la tierra. Extendió su mano desde lo alto, tomó la mía y me sacó del mar profundo. Me libró de mi enemigo poderoso y de aquellos que me odiaban y eran más fuertes que yo. En el día de mi desgracia me salieron al encuentro, pero mi apoyo fue el Señor. Me sacó a un amplio espacio, me libró porque se agradó de mí. La versión Dios habla hoy dice porque me amó. ¿O me ama? ¿Quién tiene? Me amaba. Porque me amaba. Yo no sé cómo has sido tú en los momentos más oscuros de tu vida. Y yo no sé si después de esos momentos y que has clamado a Dios, has experimentado esto y has tratado de describirlo. En mi caso, yo recuerdo que para mí una parte oscura, que fue muy oscura para mí, fueron los primeros años de mi matrimonio. Tanto que llegué al punto en que yo no daba ni 5 por mí mismo, mucho menos por mi esposa o por el tratar de defender un hogar o algo. Fue un momento para mí muy negro. Y eso fue un proceso más o menos casi 5 años. Y en ese proceso todo el tiempo argumentaba, tenía argumentos suficientes para decirle que estaba engañado y decepcionado de él porque me engañó. Hasta que en último momento pude tener esa actitud de, ok, tienes la razón. Si tú no me sacas de acá, hasta aquí llegué. Ahora, en ese momento que fue algo muy difícil para mí, creo que para los dos, junto con mi esposa, puso Dios a alguien en el camino que empezó a estar ahí, a caminar simplemente. Y digo, fue Dios porque una persona común y corriente a los 15 días ya no vuelve. Porque era tan negro el panorama y yo no daba ni 5, que él empezó a trabajar desde ahí. Pero tuve que experimentar ese punto de decir, ok, si tú no haces algo, esto se acabó. Pero es solo en ese momento, eso no tiene nada que ver con lo que seguramente experimentó David, pero me impresiona a mí la forma como él describe que pega el grito, veámoslo de manera inmediata, pega el grito de clamor a Dios y Dios de una vez. ¿Y si ven cómo lo describe? Esa descripción, como se levanta, sale, todo lo que ocurre, todo como lo ve, todo oscuro, sale cuando de pronto, ¡buah, buah! Y ve y eso queda como, vino hacia mí. Y dice al final, todo lo que hace simplemente para llegar y aquí estoy. Me saca, me pone y pone por debajo a todos los enemigos. ¿No es una escena maravillosa? Bueno, esa escena maravillosa vivió este hombre. Y ese tipo de escenas, tal vez con no la misma dimensión, pero día a día, una realidad de nuestras vidas es que hay trampas de vida en el camino. Tú decidiste creerle a Dios y desde ese momento la muerte está determinada a ponerte trampas por donde tú sabes, ella sabe que tú vas a pasar porque su objetivo es
que no pases. Pero ¿qué tan consciente eres? David llegó a este punto porque tenía claridad que el enemigo no se trata de lo externo, sino de tu salvación como tal. Y lo vemos en el Salmo 51, como él clamaba, oh Dios, no me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación. Era por lo que más le clamaba a Dios. Él entendía que todo lo externo, siendo un rey, valía nada delante de Dios. Pero lo preciado, lo que él tenía en su intimidad con Dios, por lo que había estado pasando, lo había perdido y estaba clamándolo de nuevo. Eso es lo único que yo quiero contigo. Y ya vemos, o lo que vimos en las 2 semanas anteriores, que fue muy duro para él lo que vivió. Pero sin embargo, lo que vimos la semana pasada de ver todo lo que sus hijos vivieron, ¿y qué hizo David? Guardó silencio. Y guardó silencio por lo menos 2 razones. Porque uno es algo que Dios le anunció por haber pecado, o sea, consecuencia de, y 2, porque de nuevo volvió a tener ese gozo de la salvación, que es lo importante, y esperaba en él. Lo de afuera ya no lo puede remediar, pero guarda silencio porque confía en el Dios que lo ha salvado. ¿Cómo? Hablemos un poco más de las trampas del día a día. Y ahí en el capítulo 24 de Primera de Samuel, Primera de Samuel, capítulo 24, vamos a leerla. Ahora me perdió. Primera de Samuel, 24. ¿Estamos? Amén. Versículo 1. Cuando Saúl regresó de perseguir a los filisteos, le informaron que David estaba en el desierto de Engadi. Entonces Saúl tomó consigo 3 batallones de hombres escogidos de todo Israel y se fue por los peñascos de las cabras en busca de David y de sus hombres. Por el camino llegó a un redil de ovejas y como había una cueva en el lugar, entró allí para hacer sus necesidades. David estaba escondido en el fondo de la cueva con sus hombres y estos le dijeron: en verdad hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor cuando te dijo: yo pondré a tu enemigo en tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca. David se levantó y sin hacer ruido cortó el borde del manto de Saúl, pero le remordió la conciencia por lo que había hecho y les dijo a sus hombres: que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes sugieren. No puedo alzar la mano contra él porque es el rey, porque es el ungido del Señor. De este modo David contuvo a sus hombres y no les permitió que atacaran a Saúl. ¿Vemos cómo es la trampa? Y David tiene la claridad de cuando hay trampas de la muerte que le llevan a pensar que es promesa de Dios que se va a cumplir y no lo es. ¿Sí lo vimos? Sus hombres le animan: hey, es el momento, ¿se acuerda que el Señor te prometió esto? Es ahora. Pero él dice, se levanta determinado a hacerlo y cuando llega ya hay algo que pasa en él, solo corta el manto y se devuelve y dice: yo no voy a hacer eso. Él detectó que era una trampa de la muerte para llevarle a caer en lo que no debe ser delante de Dios. Y tú sigues leyendo la historia y son cosas sorprendentes. La pregunta aquí es: ¿tú tienes la claridad de la forma como la muerte te pone trampas a diario en cosas pequeñas? ¿Tú las identificas? Si no, ahí tenemos que empezar a clamarle a Dios para poder identificar esas trampas de día a día. Pensemos en algo entre nosotros. Tú estás en necesidad. Tienes que pagar unos recibos o unas responsabilidades.
y estás orándole a Dios porque provéame, no sé de dónde sacar, no tengo cómo, no tengo nada. Y sales en la mañana y vas por la calle y ves que a alguien ¡pum!, se le cae un billete de 100,000. ¿Qué es lo que pasa por tu mente? Que el hombre no voltea a mirar, que siga derecho, que yo alcance a llegar antes que otro, y tú estás. ¿Eso es trampa de la muerte o eso es el plan de Dios? Si tú vas en la calle y vas a lo que vas y ya oraste y vas confiando, ok, Dios, yo espero en ti, y no ves a nadie, vas caminando cuando de pronto, ¡pum!, billete de 100,000. Eso puede ser plan de Dios porque tú no sabes de quién se le cayó, cuánto tiempo lleva ahí, está simplemente como, wow, gracias Dios. Pero cuando tú vas y ve que a quién se le cae, ¿qué es el deber ser? Recogerlo y decirle, oye, mira, se le cayó, porque tú estás confiando en el Señor. No, y que se vaya. Gracias Dios, me concediste lo que le clamé, pero en realidad era de Dios. Una trampa de la muerte. Y caíste. Tú lo asociaste con lo que oraste a Dios. Pero ahí es donde, en ese punto, es donde necesitamos aprender a identificar. Eso no lo podemos hacer desde nuestro punto de vista humano. Para eso necesitamos esa intimidad con Dios, ese poder del Espíritu en ti. Porque si no, somos ratón cazado pez tras vez todos los días, en cosas distintas, diferentes, pequeñitas, especialmente las pequeñitas, y no nos damos cuenta. Ahora, lo que estamos viendo comparado a las cosas pequeñas que hacemos no tiene mucho que ver con David. Bueno, pero también miremos la dimensión, es que era rey de una nación. Tú eres rey de tu casa. Entonces, pero así funcionan las trampas de la muerte en el día a día con nosotros. Necesitamos conectar con el Espíritu para que esto sea descubierto y podamos tener esa, ¿cómo sería el término? Sensibilidad. Discernimiento para identificar, parece de Dios, pero no es. ¿Nos ayuda un poco eso? Gracias por su atención. Volvamos a la historia de David. Cuando él está en la cueva y ve, ¡wow! Dios mío. Y los hombres, momento oportuno. ¿Qué pasó en el interior de David? Piensa en el billete 100,000. ¿No es verdad que dentro de ti empieza una vaina como así? No, pero yo oré a Dios. Sí, pero eso está mal. No, pero yo vi. Y empieza una lucha y una vaina y al final, tú sabes, estás en duda. ¿Qué hizo David cuando pasó eso en su vida? Clamó al Señor. ¿Qué haces tú cuando estás en ese vaivén que no sabes si será de Dios? ¿No lo es? ¿Quiero hacer? ¿No lo quiero hacer? Y hay una vaina o una cosa ahí. Ese es el punto ideal para ir. Dios, estoy confundido en esto, yo te clamé esto, pero está apareciendo esto. Dime, ¿qué hago? Es lo que estamos viendo en David, ¿no? Cuando ve todas las trampas de la muerte y todo, él simplemente. Recordemos el punto álgido del Señor Jesús yendo al Calvario, en Getsemaní, ese día antes. ¿Se acuerdan? Siento en mi alma una angustia de muerte. Vamos a orar. Ese fue el punto para él. Él tenía claro, era una lucha interna en el que la voluntad de Dios es que yo debo morir, pero él no quería. Y estaba en ese tire y afloje. ¿Y qué hizo? Paró y fue a clamar al Señor. Resultado de la operación, lo obedeció y experimentó la resurrección. Este es nuestro caminar ahora. En eso estamos. Y para allá vamos. Es complejo porque humanamente no lo percibimos. Por eso necesitamos salirnos de nosotros mismos. Cuando logramos tener ese punto, vamos a identificar esas trampas y tú sabes que con las trampas, ¿qué es lo que está en juego? La salvación. Físicamente tú puedes morir.
Pero si con eso no tenemos claridad, lo que está en juego es la salvación. La muerte no va atrás de nuestro cuerpo. La muerte va atrás de nuestro espíritu. ¿No ves que por años le hemos pertenecido? Entonces, lo que está en juego en esas trampas de vida, por pequeñas que parezcan, es la salvación. Por eso David, cuando se da cuenta que ha pecado y que el profeta le dice que ese eres tú, ¿sí vieron la reacción que él tuvo? Ayuno de 7 días, disposición total de Dios, por favor, mira, porque se dio cuenta, lo más preciado está en juego, lo he perdido. Me impresiona el poema, la inspiración que David tiene al describir cómo ve que Dios sale de su trono de una manera asombrosa, aterradora, diría yo. La forma como lanza, te sale humo de la nariz, lanza fuego, y todo por venir yo le clamé y él viene a rescatar. Que podamos experimentar eso en nuestro día a día, en esas cosas pequeñas, y en las noches tú puedas arrodillarte o no sé cómo lo hagas, y que tengas ese tipo de inspiración para darle gracias a Dios porque, wow, eres impresionante cuando conecto contigo y de verdad estás disponible para mí. Poder experimentar eso es algo que nadie se lo quitará y que te lleva a ver en ti un crecimiento constante en esa intimidad con Dios. Versículo, vamos. Volvemos al Salmo 118, por favor. Perdón. Volvemos al 118. Perdón, Salmo 18. Gracias, los tengo. Salmo 18, versículo, íbamos en el 20. ¿Estamos? Salmo 18. Versículo 19 dice, me libró porque se agradó de mí, porque me ama, es que él hace lo que hace. No es porque aprendí a clamarle, no es porque soy muy interesante, no, es porque él me ama. Y a los que él ama está en disposición, y lo leemos en varias partes de la Biblia. Clama a mí y ahí estaré. Y así es. Versículo 20. El Señor me ha pagado conforme a mi justicia, me ha premiado conforme a la limpieza de mis manos, pues he andado en los caminos del Señor, no he cometido mal alguno, ni me he apartado de mi Dios. Presentes tengo todas sus sentencias, no me he alejado de sus decretos, he sido íntegro en él y me ha abstenido de pecar. El Señor me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos. ¿Eso en lo externo es real? ¿David es ese? Lo que vimos las 2 semanas anteriores es que metió el pie y hasta el fondo, externamente. Pero él se está dirigiendo desde lo que hay dentro. ¿Por qué él está seguro de eso? ¿Porque no pecó? Porque tenía la claridad de qué es lo que está en juego. Y es su salvación. La muerte va con toda a devorárselo y él lo entendió y dijo, wow, no se trata de mí, es lo que tú eres, lo que tú has hecho conmigo y mira, aquí me tienen. Limpio porque tú lo has hecho, no por lo que yo soy. Eso se me fue el término, quitarle la vértebra, ¿cómo se dice? La idea que tenemos de que ser santo es no pecar. Eso es mentira, eso es una trampa del enemigo. Pecar es lo que sabemos hacer, pero arrepentirnos es lo que necesitamos aprender a hacer, porque la integridad de Dios está en nosotros cuando el arrepentimiento es real. Esa es la diferencia. Tú vas a seguir pecando, pero cuando tú pecas no es verdad que te sientes
ya Dios no me quiere ver, yo no quiero dirigirme a Él. Es como, no, y andamos así. Así nos sentimos internamente. ¿Eso qué es? Trampa del enemigo. David se dio cuenta, él estaba rey, ya no tengo enemigos, chévere, bonito, pum y pum. Y cuando llega el hombre y le pone el ejemplo, es como, ¿sí vieron la reacción? Es como, ese merece la muerte y que devuelva 4 veces porque así es la ley. Y Natán le dice, pues ese eres tú. Ya había pecado. ¿Pero qué hizo él? Reaccionó de inmediato al arrepentimiento y a un arrepentimiento a la manera de Dios, no como a él le pareció. Y lo vemos aquí expresando eso delante de Dios. Delante de Dios, David es eso por lo que Dios ha hecho con él. No por lo que David hizo, porque David, igual que nosotros, pero eso hay que creerlo. Y esa es la fe que debemos tener, porque esa fe es la que nos lleva a conocer al Dios grande y poderoso, con esas cosas asombrosas que hace por cada uno de nosotros. Y nos ha prometido que si tú estás ahí, Él estará contigo hasta el fin del mundo. Él lo cumple. Versículo 25. Tú eres fiel con quien eres fiel, e irreprochable con quien es irreprochable. Sincero eres con quien es sincero, pero sagaz con el que es tramposo. Tú das victoria a los humildes, pero humillas a los altaneros. Tú, Señor, mantienes mi lámpara encendida. Tú, Dios mío, iluminas mis tinieblas. Con tu apoyo me lanzaré contra un ejército. Contigo, Dios mío, podré asaltar murallas. O sea, él tiene claro, yo solito, pérdida total. Pero tú como mi escudo y lo que eres, lo que he podido ver de ti, ¿qué viene delante de mí? Y aquí estoy contigo, todo lo pasa. El salmo es largo y no quiero perder su atención. Sí, quiero que paremos ahí. Pero piensa en eso. El caminar por fe es conocer al Dios poderoso en las cosas pequeñas. Y esas cosas pequeñas nos llevan a ser grandes por dentro. Amén. Porque estaremos posados, sembrados, anclados, otro término, en el Espíritu, arraigados en el Espíritu. Y el poder que el Espíritu tiene y la palabra de Dios, nadie la puede ver. Lo vemos cuando Jesús en el desierto, cuando ayunó por 40 días, la palabra de Dios lo mantuvo pie. ¿Y qué hizo el enemigo? O el tramposo ese que anda poniendo trampas, tuvo que salir corriendo. Solo eso. Y estando ahí. Ahora, llegar al término o a la condición de sentirnos ahogados y clamar a Dios es algo que necesitamos aprender. Porque es en lo último que pensamos. Y eso debería ser lo primero que debemos argumentar. Seguimos conociendo la vida de David y viendo que, aunque fue un gran hombre, también fue un pecador igual que cada uno de nosotros. Y lo que marcó la diferencia en él fue la intimidad que con Dios experimentó. Lo que marcará la diferencia en cada uno de nosotros es esa misma experiencia que nosotros tengamos con Él. En el día a día, descubriendo esas trampas pequeñas y mortales que el enemigo nos pone todo el tiempo. El enemigo es la muerte, no física, y que podremos llegar a recibir el premio que el Señor Jesús a través de Juan en Apocalipsis describe en los 7 mensajes. Si te mantienes fiel, si llegas hasta el final, tendrás, serás. Y ese es nuestro desafío. Para tomar la cena, recordando una vez más el sufrimiento, el dolor, la angustia que tuvo el Señor Jesús en ese último tiempo, vamos a leerla ahí en Mateo 26. Mateo capítulo 26. Y en el versículo 36.
Dice, como referencia delante de Dios tenemos de parte de él a David y a Jesús, que es como el tronco, dice, del cual retoñaría, del tronco de Jesé, que es David, retoñaría el Salvador, que es Jesús. Y Jesús, en ese momento de angustia, dice ahí, versículo 36 del 26 de Mateo, luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní. Y les dijo, siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró, Padre mío, si es posible no me hagas beber este trago amargo, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Le dijo a Pedro. Entonces, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Jesús tenía claro cómo sí se podía vencer esto. Ellos no, nosotros tampoco. Todavía nos falta fe para creer que solo la oración, la constancia en ella nos llevará a tener la fuerza que necesitamos para enfrentar lo que tenemos al frente día a día. Porque físicamente somos débiles. Él lo hizo y el resultado fue resurrección. Primer hombre o ser humano resucitado sobre la faz de la tierra. Y la promesa es, todos vamos a hacer lo mismo si llegamos al mismo punto. El ánimo es, al tomar la cena, pensemos en eso. Pensemos cómo ha sido el recorrido de los años que llevas en la fe. Y que puedas repasarlo, que podamos cada uno, porque yo me incluyo en eso, que podamos ser conscientes y ser reales en dónde estamos y cuánto le necesitamos. Oremos para tomar el pan y el vino, por favor. Padre glorioso, qué alegría y qué gozo, Señor, de poder conocer a través de tu palabra y a través de la historia de hombres que experimentaron tu poder y tu presencia, quién eres. Porque en medio de tanta dificultad en nuestros corazones, que tú has sido testigo de cómo nos hemos visto muchas veces abatidos y no hemos aprendido algunas veces a acudir a ti, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a ser conscientes de ellos, a ser vulnerables, pero a ser sensibles a ti, Señor, y que podamos tener claridad de las trampas que a diario la muerte pone en nuestro camino para atraparnos y llevarnos a desistir, a que tu promesa en nuestras vidas se cumpla, Señor. Gracias, Padre, por esos ejemplos. Tenemos ejemplos de los profetas como Daniel, Jeremías, los que experimentaron y trataron de describir lo que veían de ti cuando te clamaban. Ayúdanos hoy, en nuestro tiempo, también poder experimentar esto, porque tu palabra dice que eres el mismo, de aquel entonces, de hoy y de siempre. Gracias por ser como eres. Gracias por perdonarnos. Que al tomar la cena y el pan, Señor, podamos ser conscientes de dónde estamos y cuánto te necesitamos. Por ello te alabamos y te damos gracias. Gracias por bendecir el pan y el vino. Gracias por ayudarnos a crecer en esa sensibilidad. Y en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús, ponemos en tus manos nuestras vidas y este tiempo. Amén.